por fortuna podemos echar un vistazo atrás y ver la crisis del COVID como algo que pasó, algo que fue tremendo, algo que fue absolutamente inesperado, fue trágico para demasiada gente, no solo a nivel provincial, sino a nivel mundial, como todos sabemos. Y bueno, pues atrás quedan esos largos meses que parecían no acabarse nunca, ¿no? De no poder salir, de estar limitados ya cuando sí se pudo salir de las casas, está limitado pues en nuestro día a día en muchísimos aspectos. Y bueno, pues toca hacer balance, o mejor dicho, tocó hacer balance entonces. Yo creo que todos tuvimos muchísimo tiempo para pensar sobre nuestra realidad. Todo lo tuvimos y, por supuesto, gente que es muy dada a pensar, por así decirlo, y a escribir, a analizar desde muchísimos parámetros, desde muchos aspectos, pues lo que estaba pasando y cómo nos afectaba a todos como sociedad. Para mucha gente fue un antes y un después por los motivos que ya se han mencionado. Pero yo creo que conviene analizar este antes y este después, pues desde el punto de vista de aquellos que, como decía, bueno, pues desde diferentes ámbitos pues analizan, ¿no? Nuestra sociedad. Bueno, nuestro siguiente invitado pues ha hablado, por así decirlo, con muchos de ellos y ha recopilado pues sus impresiones en el libro que nos va a presentar aquí, en Salir Mejores, una hoja de ruta de emergencia. En él, como decíamos, bueno, pues se analizan muchos aspectos de la vida cotidiana que a lo mejor antes de la pandemia no habíamos contemplado, pero que después de la pandemia quizás podamos ver con otros ojos, sobre todo a raíz de que leamos este texto tan interesante. Jesús Sanz es profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid. Él es de aquí, de Guadalajara, de Villaseca de Uceda, me acaba de comentar. Y ya le tenemos aquí ante los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara, pues un poco para que nos analice el análisis, ¿no? que se ha hecho desde, como decíamos, desde distintos puntos de vista, pero todos ellos afectando pues al día a día de cada uno de nosotros. Muy buenos días, Jesús, gracias por acercarte a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Hola, buenos días. Desciendo de Villaseca, pero soy de Guadalajara. Eres de Guadalajara, bueno, desciendes de Villaseca, pero en fin, guadalajareño al fin y al cabo de la campiña. Sí, sí, Bueno, eso sin duda. esto de esta vamos a salir mejores se convirtió en una especie de eslogan de tantos cuantos necesitamos, ¿no? Para llevar el día a día de aquella tragedia. Pero tú te lo tomas, te veo que muy en serio, recopilando estos textos. Vamos a ver, cuéntanos, ¿qué es esta hoja de ruta de emergencia de título Salir Mejores? Sí, bueno, es un libro que hago por un encargo que me llega, El encargo era bastante diferente, pero entre medias nos llega la pandemia y al final el producto, no el pensado inicialmente, pero ha sido este, pero espero que sea interesante. Bueno, lo que planteamos en el libro es una mirada social, un análisis de cuál es el contexto social que ha quedado tras la pandemia. Ujú. Y esa mirada la trazamos sobre diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Partimos de un hecho, que es que la pandemia pues, fue un buen mirador sobre el cual pensar sobre nuestra sociedad, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hacemos una mirada. Si uno coge el libro de Salir Mejores, ¿no? Que es un poco como un intento de trazar una mirada esperanzada que no optimista, luego podemos hablar de eso, del matiz entre lo optimista y lo esperanzado, una mirada esperanzada sobre el momento vital, ¿no? Que estamos y demás, en un momento pues que todos de alguna manera pues nos tocó pensar y reflexionar. Ujú. Tú eres Bien, entrando ya, sí, sí. no, que decía que tú eres el coordinador de esta obra y precisamente te iba a dar pie pues a entrar en ella porque hay, como decíamos, muchísimos enfoques firmados pues por gente de mucho renombre en su campo que si te parece pues nos vas un poco desglosando, ¿no? El decir cómo este análisis desde qué aspecto se ha hecho. Sí, el libro lo que guarda la estructura y que para tener cierta coherencia es un esquema general de todos los ámbitos. Ahora los presento, ¿no? Que es, primero, qué situación había previa a la pandemia en ese ámbito. Segundo, qué ha supuesto la pandemia, qué ha visibilizado la pandemia, qué ha mostrado. Y tercero, qué propuestas, ¿no? Pues en clave de futuro se pueden hacer en ese ámbito.
Partiendo de ese recorrido, pues yendo de lo más general a lo más concreto, pues bueno, el libro empieza con un capítulo sobre la crisis ecosocial, es decir, frente al cambio climático que ha mostrado la pandemia. Segundo, luego habla del contexto internacional. Un contexto internacional, pues que luego, además, hay que decir que el final del texto coincidió con el inicio de la guerra de Ucrania, con lo Ujú. cual ya se nos complicó todo y Sí, entonces, más allá, además de estar en un contexto convulso, pero bueno, la pandemia también visibilizó algunas cuestiones, ¿no? Luego dedicamos un capítulo a la fiscalidad, al trabajo, a la salud, a la educación, al ámbito de los cuidados y al ámbito de la dimensión urbanística o territorial, ¿no? Y luego pues hay un capítulo de conclusiones, que la introducción y las conclusiones pues son mías. Y bueno, pues por poner un ejemplo del tipo de esquemas, ¿no? Pues en el ámbito del trabajo se está generalizando ahora mismo, por ejemplo, o se está empezando a discutir más, pues la jornada laboral de 4 días. De alguna manera, la jornada laboral de 4 días, pues son debates que difícilmente se habrían dado si no hubiese habido una pandemia de por medio, porque ha mostrado cómo, bueno, pues las experiencias del teletrabajo o la necesidad de conciliar, ¿no? Y demás, pues se pueden dar pasos y funcionan, ¿no? Pues es un poco ese tipo de cuestiones las que vamos rescatando en diferentes ámbitos que nos hablan también pues de eso, ¿no? De qué enseñanzas ya con cierta distancia podemos extraer desde lo que ha supuesto la pandemia en nuestras vidas, puesto que la pandemia de alguna manera ha supuesto, si lo miramos en perspectiva histórica, tiene hay varias características, ¿no? Ha habido otras pandemias en la historia, por supuesto, pero esta quizás tiene el hecho de que por primera vez, probablemente en la historia de la humanidad, de forma simultánea, la humanidad ha vivido un acontecimiento, o al menos en los bastante recientemente, un acontecimiento simultáneo de una forma en el mismo momento, ¿no? Es decir, hubo momentos donde cerca de miles de millones de personas, por ejemplo, de niños estaban sin clase o estaban confinados en sus casas, ¿no? ujú, Pues este tipo de circunstancia, pues también nos habla de lo excepcional y de la excepcionalidad que ha supuesto la pandemia. ujú. Eh, la verdad es que él, visto así, es que es cierto, ¿no? Dice, bueno, ha habido, como dices, otras pandemias, pero ya trascendiendo lo meramente trágico o sanitario, dice, ¿cuándo ha quedado toda la humanidad para que los niños no vayan al cole? No, pues no, no, no. Así es. Esto, este tema, por ejemplo, pues ya lo había tratado uno de ellos, ¿no? De estos enfoques, como por ejemplo, pues hablando de que el habernos quedado en casa eh, tanto tiempo, pues nos ha hecho pensar y decir, bueno, pero realmente esta es la casa en la que quiero vivir. Si, o solo venía aquí a dormir y no me daba cuenta de que tenía ahí la terraza desaprovechada cuando puedo poner ahí un sitio estupendo para cenar en primavera y en verano. O lo del tema del teletrabajo, por ejemplo, mucha gente se ha visto obligada a teletrabajar, lo cual era un sueño para ellos, es decir, poder trabajar sin salir de mi casa, y cuando se han enfrentado al teletrabajo se han dado cuenta que de no, es que estoy echando más horas que un preso aquí. O sea, esto, claro, todos estos aspectos llevan también a conclusiones. Dices que eres tú el que has escrito las conclusiones y si te parece, ¿cuáles han sido? ¿Realmente hemos salido mejores o cómo ha sido? Bueno, el título es más a ver, mejor, peor, pues como todo, ¿no? Hay aspectos que tienen sus contradicciones y, hombre, cuando uno traza la mirada hacia atrás, pues cuesta ver esperanza, ¿no? Pero era luego pues, en un intento de una mirada esperanzada a lo que ha sido el momento. El título es más una invitación, ¿no? Era una invitación, ya que se popularizó en el momento de confinamiento la idea de salir más fuertes, ¿no? Pues es una invitación a decir, bueno, ya que la pandemia nos ha obligado a reflexionar, ¿desde dónde podemos reflexionar, ¿no? Y ese es un poco, ¿no? El libro, lo que destacamos es que trata de poner las luces largas sobre la pandemia. Es decir, hay muchas cosas publicadas, ¿no? Llenó páginas y páginas, pero mucho estaba hecho desde el inmediatismo, ¿no? Desde el momento. De hecho, ya hace ya 3 años, ¿no? Del confinamiento inicial y ya queda lejos. Y de hecho, ya, por ejemplo, en las portadas rara ella es la noticia que se encuentra, ¿no? Vinculada al tema del COVID y demás, aunque siguen muriendo personas, ¿no? Y Ujú, recordemos que sigue habiendo muchas partes de la humanidad que todavía no tiene acceso a la vacuna.
Pero bueno, pues esto que en nuestro contexto más cercano, esto parece que está cubierto y ya no hay esa situación dramática, pues está oculto. Pero lo que quiero plantear es eso, ¿no? Que es una mirada, primero, el tema de lo de salir mejores tiene un componente desiderativo, de deseo, ¿no? En el título, y sobre todo es un intento de trazar unas luces largas de hacia dónde ir. Por ejemplo, en el tema de los cuidados, pues una de las cosas que ha mostrado la pandemia, pues es el colapso del modelo de residencia, ¿no? Y la necesidad de ir a otro tipo de modelos asistenciales en el cuidado, sobre todo en las personas mayores, y el reto enorme que supone eso a nivel social. Ahí está el drama de lo que supuso las residencias. Hay otros, ¿no? En el plano de la sanidad, pues la importancia de la atención primaria y la necesidad de reforzar la atención primaria, ¿no? Y este es un poco el recorrido que tratamos de hacer, ¿no? De extraer qué enseñanzas podemos aprender de esos ámbitos, en cada uno de estos ámbitos, y con cierta mirada de futuro, pues a partir de ahí, pues trazar una mirada de cómo podemos hacer esta sociedad un poquito mejor o por dónde debería ir, o algunas ideas, ¿no? De algunos planos de por dónde se podría transitar. Claro, esa era un poco la línea de la siguiente pregunta, porque, como decíamos, cuando estábamos encerrados, cuando estábamos acongojados por todo lo que estaba ocurriendo, nos venía a la cabeza mil ideas, que decir, en cuanto se acabe esto, voy a hacer esto otro, mi Mm. vida va a cambiar, porque es que si nos damos, bueno, muchísimos proyectos, muchísimas ganas de cambio. La entrevista comenzaba diciendo que miramos a todo aquello ya afortunadamente como algo pasado, algo remoto. Esas ideas de cambio, ese afán de hacer tantas cosas que nos dimos cuenta que podíamos haber hecho antes de que nos encerraran, ¿se ha llevado a cabo o hemos vuelto a ser lo que éramos? Bueno, pues como en todo análisis social, ¿no? Que hacemos de la realidad, pues hay muchos grises. La respuesta no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, por trazar algunos casos, a mí destacaría dos cosas, ¿no? A veces el contexto, y más cuando tenemos una guerra ahí a las puertas de Europa, pues invita a ser pesimista, ¿no? Pero también destacaría, por intentar trazar parte de esa mirada esperanzada, de elementos, por ejemplo, positivos que han salido reforzados, ¿no? La importancia de la sanidad y de la atención primaria es uno. El tema, pues, de darle una vuelta al tema productivo y a repensar, por ejemplo, aspectos como la jornada laboral es otra. La importancia, por ejemplo, de la fiscalidad para sufragar los impuestos, o sea, para sufragar los servicios públicos. Pues yo creo que ha habido un reforzamiento, ¿no? De esta mirada de qué nos aporta y de la importancia de esta, ¿no? Y la mayor conciencia a nivel social de cobrar impuestos, o sea, del papel que juegan, ¿no? Los impuestos. Estos serían algunos, ¿no? De los que se me ocurriría. Pero luego confieso también que hay algunos elementos que a mí me sorprende con la rapidez con la que se han revertido medidas que en un inicio se tomaron, ¿no? O que van mucho más despacio, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el tema de la crisis ecológica. La pandemia ha sido un toque de atención más, puesto que cuando uno escucha qué hay detrás de las pandemias, muchas veces hay algún proceso de zoonosis, ¿no? De alguna, en el que confluyen dos cosas. Por un lado, el modelo de ganadería intensiva. Y por otro lado, pues el deterioro en los ecosistemas. Y eso hace pues que en algún momento pues algún virus salte a algún animal que juega de vector y de ahí salta la cadena humana, ¿no? Me sorprende, por ejemplo, pues la levedad, ¿no? Cómo nos sigue costando, por ejemplo, tomar medidas que tengan que ver con la crisis ecosocial o por llevarlo a otros ámbitos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el plano de la educación, pues cuando había bastante consenso, ¿no? En que funcionó razonablemente bien todo lo que tuvo que ver con la reducción de ratios en la escuela, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo que habían permitido, pues mucho de esto se ha revertido rápidamente y tampoco ha habido un gran debate social ni sobre esta cuestión. Entonces, bueno, como en todo hay grises, pero sí que creo que ya esta distancia de 3 años desde el momento del confinamiento inicial, pues nos permite también trazar algunas lecciones y algunos aspectos Ujú. a destacar. En cualquier caso, cada cual tiene su historia, cada cual tiene su entorno, cada cual tiene sus circunstancias. Y por eso, claro, el análisis habría sido muy subjetivo, pero siempre es bueno pues tomar ciertas directrices como todas las que vas exponiendo pues en este libro que firmas, en esta, digamos, en este compendio, ¿no? de opiniones al respecto de diferentes aspectos y cómo han quedado después de la pandemia. En fin, interesante, por supuesto, lectura, interesante análisis y sobre todo, después de haberlo leído y analizado, interesantísima introspección, ¿no? Es decir, esto ¿cómo me afecta? ¿Es así? ¿No es así? Porque
como decíamos, cada cual es cada cual y sus circunstancias. Muchísimas gracias por habernos, en primer lugar, regalado esta recopilación, ¿no?, de enfoques, y por haber venido aquí a Es la Mañana de Guadalajara, pues a presentarnos a Jesús Sanz, profesor de Antropología Social de la Universidad Complutense. Y nada, cuando tengas algún otro título, pues ya sabes dónde tienes tu casa para venir a presentárnoslo. Vale, muchas gracias.